Oh Señor Jesús, amén. Buenos días, mis amadas hermanas. Hoy continuaremos con la lectura del libro La maravillosa invitación de Dios al hombre, semana 2, día domingo. Escrito este libro por nuestro hermano y profeta Pedro Dong. Amén, Señor Jesús. Vamos a hacer la lectura con oración que queda en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias porque seguimos, Señor. Necesitamos seguir la paz con todas las personas, la santidad. Señor, haznos santos, Señor. Santos como tú, Señor, con las personas, con todos nuestros hermanos. Señor, queremos ver tu gloria. Señor, queremos ver al Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. El título de la lectura: La necesidad de santificación para ser insertado en Dios. El capítulo 1 del Evangelio de Juan nos revela que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Versículo 3. Ella es la que hace toda la obra de Dios. El verbo, la palabra, que estaba en el principio con Dios y que era Dios, ahora se hizo carne. Versículo 1 y 2 y 14. En el versículo 14, el término habitó es el verbo de la palabra tabernáculo. Eso significa que cuando Jesús vino en carne, Él era como un tabernáculo armado en la tierra para nosotros, mostrando que Dios quiere recibir al hombre hacia dentro de sí mismo en su gloria. Oh Señor Jesús, el texto bíblico dice: Y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó, armó tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14. En 1 Corintios 1 leemos: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 30. La justicia viene por la sangre de Cristo. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Romanos 5:1. La santificación es el proceso por el cual estamos pasando hoy en la vida de la iglesia. ¿Cómo el Dios Santo puede recibirnos hacia dentro de sí mismo si todavía tenemos elementos pecaminosos en nuestra naturaleza? Si intentamos entrar de cualquier manera en el lugar santísimo, seríamos fulminados delante de los querubines. Por tanto, en el día a día es muy importante someternos al proceso de santificación que Dios está realizando en nuestra vida. En Hebreos 12 leemos: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 14. Primeramente, debemos tener paz con todos. Si aún hay alguna situación en la que no tenemos paz, es necesario tratar ese asunto. Ante todo, es necesario tener paz. Después viene la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Si hoy insistimos en vivir en nosotros y por nosotros mismos, no seremos insertados en Dios y más tarde tendremos que pasar por el lloro y crujir de dientes durante 1000 años para ser santificados. Mateo 5:26, 22
versículos 13 y 14, capítulo 24, versículos 50 y 51, capítulo 25, versículo 30. El Señor necesita personas que sean santificadas hoy en el vivir de la iglesia. Ellas serán introducidas en Dios y recibirán el galardón de reinar con Cristo durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 6. Por último, la redención mencionada en 1 Corintios 1:30 es la redención de nuestro cuerpo, la última etapa del proceso de glorificación. En su plan eterno, Dios quiere glorificarnos. En 1 Corintios 2 leemos: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 7. Recuperar la autoridad de Dios por el encabezamiento de Cristo. La voluntad de Dios estaba oculta. Nadie sabía exactamente lo que Él quería. Ese misterio fue revelado por medio de sus apóstoles y profetas y principalmente por medio del ministerio de Pablo. Efesios capítulo 3, versículos 3 y 6. Dios quiere recuperar su autoridad en la tierra. Con la rebelión de Satanás, el desorden se estableció en el universo, pues él quiso ser igual a Dios. Isaías 14, versículo 14. Satanás estableció la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13. Así el universo entró en un proceso de entropía. Cuando la autoridad de Dios es desafiada y se establece una autoridad paralela a la suya, surge destrucción, desorden, confusión y corrupción. En el versículo solo existe una autoridad genuina y absoluta, la autoridad de Dios. Amén. Dios quiere restaurar el orden en el universo. Él mismo, como creador, podría fácilmente destruir a Satanás como un hombre que mata a una hormiga. Pero Dios no quiere hacer eso. Antes bien quiere usar a su criatura para hacerlo. Ese fue uno de los motivos que lo llevaron a crear al hombre. La misión de recuperar la autoridad de Dios y restablecer el orden en el universo es responsabilidad de la iglesia. Como estábamos totalmente contaminados por la corrupción del pecado, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a fin de vivir una vida humana perfecta, sin defectos y ser el primero en vencer, liberándonos del pecado. Jesús, como el enviado de Dios, realizó la obra de Dios, murió en la cruz y derramó su sangre en nuestro lugar. Así la justicia de Dios se cumplió y llegó a ser una base sólida para que Él perdonara nuestros pecados y nos justificara. Eso lo obtenemos por la fe. Cuando creímos en el Señor Jesús, nos volvimos justos delante de Dios. Fuimos restaurados para Dios por la redención de Cristo y ahora Él puede ejecutar su voluntad por medio nuestro. ¿Cómo? Encabezando a la iglesia en Cristo. Después de la resurrección de Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo a su diestra, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y le dio un nombre. Amén, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Efesios 1:20 al 23, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Para que la iglesia cumpla la voluntad de Dios, Él estableció a Cristo como la cabeza. La iglesia, por un lado, es visible, palpable, por otro es algo espiritual, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, cuya cabeza está en el cielo. Cristo, nuestra cabeza, tiene toda la autoridad
todo el poder y está sobre cualquier principado y potestad. Por eso no debemos temer al enemigo. Algunos versículos de Efesios 1 nos muestra eso, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículo 9, 10, del 22 al 23. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere primeramente encabezarnos en Cristo. Eso quiere decir que no tenemos más nuestra propia libertad. Somos gobernados por Él. Así como el Hijo de Dios vivió en la tierra gobernado por el Padre, hoy nosotros vivimos en esta tierra para ser gobernados por Cristo. Amén, mis hermanas. Señor Jesús.